Y bien, aquí yo lo que les estoy mostrando en la diapositiva son ejemplos de la vida real de conectores de cortante. Se usan muchísimo. Por ejemplo, en el caso de puentes metálicos, ustedes notan en este primer esquema, con esa primera fotografía, que hay una viga metálica y a esa viga metálica se le han soldado muchos conectores de cortante. Se conocen en inglés, a ver si puedo escribir acá, con la palabra studs, ¿sí? Studs. Y para darle la connotación de conectores de cortante, pues es shear studs. Y hay muchos conectores de cortante. ¿Por qué? Porque es que encima de esa viga metálica luego habrá que colocar una losa de concreto, como la que ustedes notan acá, ¿sí? Y pues se tiene que transferir los esfuerzos de la losa a la viga. Si no se transfieren, pues empieza a deslizarse y váyanse al videito que vimos la clase pasada y la clase allá cuando estamos en presencial, y es que si no están conectadas, pues se empiezan a separar una respecto de la otra. Y usted imagínese en un puente que usted vea que la losa de concreto se está deslizando respecto de la viga metálica. No, no pasa por ahí nunca, ¿sí? Entonces, miren, ahí están los conectores cortantes. Entonces, hay que transferir los esfuerzos entre los dos elementos para que se logre una acción integral, ¿sí? Que usted diga, la viga metálica y el concreto están funcionando como un solo, ¿sí? Es una acción compuesta verdadera. Y ahí hay un ejemplo, esto lo pueden ver ustedes, de cómo se sueldan esos conectores de cortante en campo, ¿no? En campo o también en los talleres de fabricación de estructuras metálicas. Yo tuve la oportunidad en el doctorado de diseñar unos conectores de cortante especiales. Noten aquí la diferencia ay, que hay. Estos conectores de cortante están bastante pegados, eso es lo típico en puentes, porque el flujo cortante es muy alto. Imagínense esas cargas de camiones en puentes de 100 metros. Entonces aquí en el doctorado tuve unas vigas de concreto pretensadas, a las cuales también se le agregaban unos conectores de cortante. Y algo muy particular, y quiero que noten, es que aunque son dos conectores de cortante, piensen que sea uno solo, pues usamos una separación longitudinal, que yo les decía en la clase pasada, es una separación longitudinal, ¿sí? No es que los conectores aquí estén separados transversalmente cada tanto, no. Es longitudinalmente cada cuánto están separados esos conectores. Y ahí veían luego, ven ustedes cómo conectamos el tablero que era prefabricado, ¿sí? Con el conector de cortante por medio de un mortero de alta resistencia. Es ese mortero que ustedes ven ahí, que se parece con el que uno va y frisa las paredes. Ahí donde lo ven ustedes, ese mortero tiene una resistencia a la compresión de 36 megapascales, ¿sí? No es un mortero normalito, es un mortero de alta resistencia. Y con eso logramos o esperábamos lograr, porque ya luego los ensayos nos dijeron otra cosa, una acción compuesta de que no tuviera deslizamiento. No voy a mostrar esta parte de acá. Aquí lo que sí quiero mostrarles en este caso, y esto es un caso en donde tenemos dos materiales, ¿no? Tenemos acero en la viga y concreto, tenemos acá. Y lo que estamos viendo es solo para un solo material, ¿no? Aquí en este curso, lo dije por la reducción que hicimos, pues es un solo material. Pero si no, ustedes tendrían que hacer sección transformada. Pero aquí de nuevo piensen en el flujo de cortante. El flujo de cortante porque va a existir, va a tratar de cortar todo esto, y ese flujo de cortante que lo genera la carga, ¿quién lo va a resistir ahora? Si ya no hay un pegamento uniforme, todo uniforme, ya aquí usted encima de la viga, usted no le va a echar el adhesivo. Díganme ustedes, ese flujo de cortante que lo generó la carga, y cuando digo la carga es que necesito la fuerza cortante, un Q y una inercia, ¿quién lo va a resistir ahora en este caso? ¿Quién resiste el flujo cortante? El perno. El perno, ¿sí? Entonces voy a dibujar, vamos a asumir que en azul vaya el flujo cortante, ¿sí? Voy a dibujarlo por aquí al lado, pero ahí va el flujo cortante que dijimos que es una fuerza por unidad de longitud, ¿sí? Esa fuerza por unidad de longitud puede ir cambiando porque, ojo, que depende del cortante.
si uno tiene un diagrama de cortante que es uniforme, pues en el nivel de interés el flujo va a ser el mismo, porque el cortante no cambia. Pero si usted tiene un cortante que va cambiando, este flujo o esta fuercita distribuida va cambiando. Primero es grande, luego se hace pequeñita, luego grande. Entonces, imaginemos que va cambiando, que se hace pequeñito, grande, y esto es lo que genera la carga. Ahora, ¿quién está diciéndole, oiga, flujo, usted no va a venir aquí a separar esto? Entonces, el perno dice, yo resisto un poco, yo resisto en cortante esto, yo también resisto, 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 resisto. Y ahí está la clave, que el flujo que generan las cargas debe ser menor al flujo admisible de los conectores de cortante, ¿sí? Entonces, nuestra tarea es determinar bien el flujo de carga y el flujo admisible. Ya miramos cómo lo hacemos. ¿Es claro cómo funcionan los conectores de cortante por ahora? Sí, bien, gracias, María. Entonces, veamos este ejemplo conceptual de nuevo. Y cuando ustedes tienen una sección armada, recuerde, no se les olvide que siempre tienen dos objetivos. Objetivo número uno. ¿Cuál es el objetivo número uno? Ya se les olvidó. ¿Podría Que repetir la la pregunta? sección compuesta resista los esfuerzos cortantes. Exacto. Que el objetivo número uno es que toda la sección, nos olvidamos de los pernos, eso decimos, eso está trabajando súper bien, toda la sección compuesta resiste los esfuerzos cortantes. Oigan, déjenme. Ay, sí, sí, estoy grabando, me asusté. Y el objetivo número dos es, bueno, usted dijo que la sección compuesta resistía los esfuerzos cortantes, pues ahora nos toca garantizar que los pernos resisten el flujo cortante, ¿sí? Entonces veamos este ejemplito conceptual antes de pasar ya al ejemplo numérico que nos interesa. Tengo una viga simplemente apoyada con una carga distribuida uniforme, gracias, de longitud 3L, cada tramo, cada tercio es de L, L y L. Miremos que la sección transversal ahora es una T y con una puntillita, ¿sí? Se conecta ya con un conector, y los conectores pueden ser puntillas, clavos, pernos en C, conectores de cortante de cabeza grande. Hay muchos tipos de conectores, ¿sí? Entonces, esos conectores están separados cada S. SS, recuerden la separación longitudinal, ¿sí? Longitudinalmente a lo largo de la viga, cada cuánto están conectados, separados esos conectores. Y el material de esos conectores, eso lo vamos a necesitar, tiene un esfuerzo cortante admisible, ¿sí? Y nos los tienen que dar, o de pronto eso puede ser una pregunta, ¿cuál debe ser el esfuerzo cortante admisible del conector para resistir tal carga, para que la viga no se separe? Listo. Y también vamos a necesitar el área de la sección transversal de forma general, ¿sí? Si es el caso de perno, yo quiero saber cuál es el área de la sección transversal, es decir, me toca saber ese perno, qué diámetro tiene, o si es otro tipo de conector, pues de pronto no necesitamos el área, pero para el caso de pernos, que es el que vamos a ver acá y el que yo les evaluaría, sí necesitamos el área. Entonces, ¿cómo se analizan este tipo de problemas? Y recuerden que pueden haber muchas preguntas. ¿Cuál es la carga máxima W sub 0 que se le aplica? ¿Cuál debe ser el diámetro del perno? ¿Cuál debe ser el esfuerzo del perno? Pues es lo mismo de siempre. Primero, calculamos fuerzas internas. ¿Cómo calculo las fuerzas internas? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, que en este caso encuentro las reacciones, que aquí sería 1.5 LW sub 0 y 1.5 W sub 0 por L, y aquí hay una resultante que es 3 W sub 0 por L. Cuando ya tengo las reacciones, pues paso al diagrama de cortante, ¿sí? Entonces ese diagrama de cortante aquí sube 1.5 W sub 0 L, aquí ya sabemos que también debe llegar acá a 1.5 W sub 0 L, que era la reacción, y pues la carga distribuida hace que baje, 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 baje. ¿Cuál es el cortante máximo? ¿En qué X a lo largo de la viga, en cuál sección ocurre el cortante máximo? Pues al inicio o al final. Y el cortante, al inicio, el máximo va a ser positivo y el mínimo va a ser negativo. Entonces, cuando yo hago un corte por acá, en toda esta zona, el cortante interno va hacia abajo. Es decir, que a nivel seccional, yo lo debería dibujar
es que va hacia abajo. En cambio, en esta zona en donde el cortante es negativo, va hacia arriba, ¿sí? Y debo ser consecuente con eso, y los esfuerzos cortantes aquí, pues van a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente. En teoría, aquí no se requiere nada. Justo en toda la mitad no se requiere ningún conector. Pero las normas de diseño establecen que aunque a veces no se requieran conectores de cortante, hay que proveer un mínimo. Porque a veces dependemos de la cohesión, de la fricción, etcétera. Y a veces la cohesión se pierde, la fricción es mínima. Entonces hay que garantizar un conector de cortante. Pero numéricamente, díganme ustedes aquí, si esto es un elemento diferencial de X acá, numéricamente, ¿cuál es el flujo de cortante justo en X igual a L menos? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cuánto vale el flujo, la fuerza cortante longitudinal? Vale cero, Vale cero. ¿Por qué, Ángel? porque la fuerza cortante es cero. Es cero, exacto. Entonces, numéricamente ahí no hay nada, ¿sí? No hay fuerza cortante, el flujo nos daría cero. Así usted tenga el Q o lo que sea, el flujo es cero. Bien. Entonces, objetivo número 1, que la viga completa no se separe, que el material de la viga, que esto no sé si aquí está, nos dieron un esfuerzo cortante admisible el material de la viga, pues que puede ser diferente al del conector de cortante, yo no quiero que la viga se separe. Entonces, ya sé que las secciones críticas son en X igual a 0 o en X igual a 3L porque ahí el cortante es máximo. Recuerden que yo estoy aquí partiendo del hecho de que me interesa el cortante máximo, pero puede que ustedes le digan, analice si la sección es en X igual a 0,5L funciona. Entonces usted usa el cortante de esa sección, no se va a poner a aplicarle el cortante máximo a esa sección. Entonces ya sé que esa es la sección máxima. Ahora lo que me interesa es buscar en qué nivel Y ocurren los esfuerzos cortantes máximos que harían que la viguita sola, y noten que aquí ya no está el conector de cortante, me olvidé de eso, pero la viguita sola funciona, entonces ya sé que en este ejemplo específico, como lo vimos en clase, el esfuerzo cortante máximo ocurre en el nivel Y igual a 0 y lo calculo como B por Q sobre I por T. T en este caso es el ancho del alma y luego verificaría que eso sea menor o igual al admisible del material de la viga. ¿Sí? Eso es lo que ya hicimos previamente en clase en la modalidad presencial. ¿Sí? ¿Cuál cubo utilizo, profe? Bueno, piense de nuevo en cuál es el área que se está separando. Pues yo estoy en este nivel veo los esfuerzos cortantes verticales, pero si hay esfuerzos cortantes verticales, ¿quién más aparece? Si hay esfuerzos cortantes Los verticales, esfuerzos horizontales. horizontales. Y los horizontales que van entrando allá, sí, no van entrando, van saliendo de hecho. Los esfuerzos cortantes horizontales vienen saliendo en ese nivel. Mm, hacen que lo que está de color naranja trate de separarse de lo que está así achuradito con estas líneas. Entonces, ¿usted cuál Q usa? Pues usa el Q que genera esta área o el Q que genera esa área, el valor absoluto de eso, y listo, ahí tiene el Q. Bien, ahora, objetivo número 2. Yo no quiero que eso se separe, ¿sí? Yo quiero garantizar que el perno en realidad sí funcione, porque ya de pronto garantice que el material funciona, ¿sí? Hice este chequeo y esto me dio bien, entonces digo, ok, la viga no se va a separar, no se va a cortar longitudinal o verticalmente en esa sección. Entonces ahora necesito que el perno funcione. Y como ahorita le preguntaba a Juan, Juan Guillermo nos decía que es que aquí el flujo, si era el mismo ejemplo, el flujo va a estar aquí en ese nivel. Entonces yo debo calcular el flujo de carga en ese nivel, ¿sí? Porque ese es el que, si yo pienso que aquí están los pernitos, separados cada S, esos pernos se van a estar cortando y ellos van a estar resistiendo ese flujo de carga. ¿Cómo calculamos el flujo de carga en ese nivel? Pues déjenme miro a ver, no aparece acá. Entonces, miro la sección de frente, hago aquí el esquemita, y yo sé que necesito el flujo de carga en este nivel. Y el flujo de carga es B por Q sobre I.
¿Cuánto vale el cortante? Ya dijimos que valía 1.5 W sub 0 por L. ¿Cuánto vale la inercia centroidal? No sé, tocará calcularle la inercia centroidal a esa T. ¿Y cómo calculo el Q? ¿Qué área usarían Sería, ustedes? Listo, Juan. La diferencia, Juan Guillermo, que está ahí, que ya había arrancado. ¿Qué no, área? ni idea, pues. ¿No? Bueno, entonces, Ángel, que era. Ujú. O Damián, listo, dele, Damián. ¿Cómo calcularía Yo usted el diría Q? que el Q sería entre las dos secciones que se separan, ¿no? El Pero, rectángulo pero ¿cómo lo horizontal y el calculo? vertical. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Sí, es lo que me Pues, interesa. ¿puedo rayar? ¿Cómo Sí, rayo eso? adelante. No, es que no sé cómo rayar, pero, Creo que a ustedes les aparece una opción de annotate o anotar y ahí pueden, porque yo habilité eso, déjenme verifico. Sí, están ¿No habilitados. sería ahí utilizar, digamos, como la distancia desde el eje neutro hasta la separación por el área? ¿Cuál distancia, cuál separa, cuál área? Pues digamos, bueno, como tal, el eje neutro de toda la figura, ¿sí? Sí, ese siempre lo vamos Eh, a necesitar. sería la distancia eso, entre ese eje, Ujú. hacia la distancia del, no sé cómo decirlo, de esa viga de arriba. De la aleta, Sí, o sea, sería, hasta yo aquí, pensé, no, o hasta la mitad de esa. hasta la mitad, Sí, o sea, hasta un poquitico más arriba, diría yo. No hasta sé aquí, si hasta el es, centroide. Pero ¿por qué sí, hasta hasta ese el centroide. centroide, Juan? ¿Por qué hasta ahí? Pues para o sea, no sé, o sea, es como lo pensaría yo hacer, no sé. Sí, pero ¿por qué? O sea, es muy importante que ustedes logren explicar el porqué de las cosas. Pues es que se supone que las partes que se están separando es, digamos, el rectángulo de abajo con el rectángulo de arriba. Sí. Entonces, pues para el Q tendría que coger sería el área que se está separando, que sería pues la parte de pues toda la aleta. Ajá. Y pues la Exacto, distancia que tengo que coger es desde el eje neutro hasta, como decía Juan, que era hasta pues el centroide de ese rectángulo. muy bien. Entonces, lo que se está separando o lo que están evitando esos pernos que se separen es el área de arriba, que es la churada, o el área blanquita que ustedes están viendo ahí. Entonces, para calcular el Q, yo debo usar cualquiera de las dos. Si uso la de arriba, que es más fácil, yo como estudiante usaría esa, pues calculo el área de este rectángulo y con el centroide que nos daba Juan. Pero el concepto detrás de todos esos cálculos, porque una cosa es que, pues sí, uno haga el cálculo, y otra es que después de un concepto lo transfiera al cálculo, es qué área se está separando y el perno me va a tratar de evitar que se separen esas áreas y eso les va a ayudar, créanme, a identificar cómo calcular ese Q, sobre todo para el caso de conectores de cortante. Entonces, esa sería la manera en que calculo la demanda. Recuerden que aquí lo que estoy calculando es la demanda. Demanda. Y noten que como no está este BW, porque para calcular el flujo yo multiplico por BW, no me tengo que preocupar que es que si el ancho es el del alma o el de la aleta, que si que si es el pequeñito, el grande, que si... No, es independiente de eso el flujo, ¿sí? Y eso es lo chévere del flujo de la fuerza cortante por unidad de longitud. Entonces ya tenemos por un lado la demanda, ya tengo lo que generan las cargas. Ahora me toca calcular el flujo admisible, lo que resisten los pernos, ¿sí? Recuerden que cada pernito dice yo resisto algo. Entonces, el tema, el tema es que aquí estoy mostrando el flujo de carga y les dejo esa pregunta para que la analicen, ¿sí? Miren que el flujo de carga cambió de dirección, ¿sí? Les dejo esa pregunta para que la analicen. Y yo estoy dibujando esta parte de abajo, me olvidé de la letra, ¿sí? Entonces, miren que el flujo de carga cambió de dirección, pero también cambió de magnitud.
Creo que lo de la magnitud es muy fácil. Que ustedes digan, ah, bueno, cambio de magnitud. Voy a escribir aquí, pregunta, magnitud. Pero la dejo. ¿Por qué el flujo de carga que estoy visualizando en esa parte de arriba del alma de la viga, esa sería esta parte de acá? ¿Por qué ese flujo de carga cambió de dirección y por qué cambió de magnitud? Se las dejo a ustedes para que la analicen. Pero a mí ya no me interesa el flujo de carga, ya se lo calculé y ya dije que el máximo estaba acá y el máximo también está acá, ¿sí? Y ahora lo que necesito es, ¿qué es lo que resiste cada pernito? Entonces yo les decía que estos pernos, ¿cierto? Van a resistir. Entonces, por ejemplo, este perno, este perno, este perno, este, pues al estar una fuerza cortante tratando de separar todo, ¿sí? Pues el pobre perno cortante, el pobre perno, pues va a estar sometido, ¿sí? A un flujo por un lado y un flujo por el otro lado. Recuerden acción-reacción. Vengan y miro acá. Yo estoy dibujando este flujo acá, pero por acción-reacción va a ir otro flujo acá arriba, en la parte de arriba, en la letra, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy mostrando allí. Y eso lo que hace es que va a tratar de cortar el perno. Y eso ya lo vimos hace rato, ¿sí? Los pernos en cortante directo, ahí queda ese perno, y entonces el perno se cortaría, y el perno, cada perno, lo que va a decir es, oiga, yo le colaboro con una fuerza, porque a mí cuando me tratan de cortar en cortante, yo le colaboro con una fuerza promedio. ¿Cuánto es la fuerza promedio? El esfuerzo cortante admisible, recuerden que si lo veo en planta, ese perno va a estar sometido a un esfuerzo cortante. Y si yo multiplico ese esfuerzo cortante, pues por el área tendría la fuerza. Pero aquí yo estoy calculando es la resistencia. Entonces el perno dice, mi material resiste tanto, 100 megapascales, el material del que está hecho el perno. Y yo tengo un área, ¿sí? Transversal. Entonces cuando multiplico el esfuerzo admisible del material del perno por el área del perno, pues voy a tener la fuerza admisible. O sea, cada pernito le va a decir, pues yo desarrollo una fuerza admisible, soy capaz de resistir máximo tanto. Y el otro perno dice, ah, yo también. Y el otro dice, ah, yo también. Y así cada uno dice, yo le colaboro. Y si ustedes notan esas colaboraciones que van agregando los pernos, que son fuerzas admisibles. Cada perno dice fuerza admisible, fuerza admisible, fuerza admisible. Ustedes las ven ahí, esas fuerzas rojas separadas cada vez. ¿Eso qué es? Una fuerza cada vez. ¿Eso qué es? Una sola persona que me ayude con eso. Mientras ustedes van analizando. Toma un Por poquito. unidad de longitud. David, recuérdeme, David. Fuerza por unidad de longitud. Eso es una fuerza por unidad de longitud. Era como lo que hacíamos en estática con las viguetas, que aquí había una fuerza y otra fuerza y la dividíamos sobre la separación. Eso es una fuerza por unidad de longitud. Y eso es el flujo admisible, esa es la resistencia, ¿sí? La fuerza que resiste cada perno, y en este caso es un solo plano de corte, porque ahí se ve claramente que es un solo plano de corte, pues cada perno, y como es un solo pernito, un solo conector, pues es fuerza sobre ese, esa se convierte en la fuerza admisible. Es una fuerza por unidad de longitud, entonces fuerza por unidad de longitud versus fuerza por unidad de longitud, estoy comparando peras con peras. Y esa es la manera, compañeritos, en que podemos calcular nosotros la demanda y la capacidad. La demanda es lo que generan las cargas, las fuerzas internas. La capacidad es lo que resisten los conectores de cortante. Quiero saber hasta acá si es claro o si hay alguna pregunta antes de pasar en algo especial, hacer hincapié en el Q que utilizaríamos para calcular la demanda, que eso es generalmente como lo crítico. ¿Hay preguntas? David me dice que bien.
¿no? Listo. Entonces, bien, Mariana también. Una cosita, ustedes me van a decir, uy, profe, pero usted me está confundiendo porque ya vimos ahorita que cuando teníamos un perno, usted me dejó la tarea. De hecho, y noto que aquí los esfuerzos cortantes son máximos, pero aquí vienen viajando así y que el más, y usted ahora otra vez me dice que usemos el promedio. Eh, Recuerden que son aproximaciones que hacemos en diseño, son enfoques prácticos, y eso de hecho es lo que uno utiliza, y ustedes lo van a ver más adelante en su curso de estructuras metálicas. Cuando uno está viendo la resistencia al perno, al corte del perno, pues es básicamente el esfuerzo, que aquí lo llaman resistencia nominal a tensión, es el esfuerzo por el área. Ahí hay unos factores de seguridad que tienen en cuenta que las roscas del perno, el nivel de tensión, el material, etcétera. Pero este enfoque que estamos utilizando acá, que es el que usamos al inicio de clase, pues lo vamos a seguir utilizando. Yo creo que les había dicho que aunque no es lo real, con este esfuerzo admisible tenemos ahí, recuerden, unos factores de seguridad que cubren esas variaciones de esfuerzos cortantes que hay en una sección circular. Que les recuerdo, tienen esa tareita. Bien, entonces, una pregunta típica es, profe, ¿qué valor de Q debo utilizarlo? Y mi respuesta es, piense en el área que se está deslizando. Piense en lo que se está deslizando y lo que el perno va a tratar de evitar que se deslice. Por ejemplo, miremos este caso 1. Quiero, y no lo vimos soldadura, pero el concepto es el mismo, es flujo. Lo único que va a cambiar es el flujo admisible para las soldaduras. No depende del área de la soldadura. Entonces, uno, esta platina con esta platina con esta platina mediante soldaduras. Lo primero que uno se debe preguntar es, ¿en dónde debo calcular el flujo? Y pues para el caso 1, pues el flujo me interesa calcularlo acá. Este sería el flujo, ¿sí? Voy a dibujar una sola línea más bien, porque en realidad ahí me interesa calcular el flujo acá. ¿Cómo calculo el flujo que generan las cargas? Pues es B por Q sobre I. El cortante lo tengo que buscar a partir de la estática, hacia abajo o hacia arriba. La inercia la tengo que hacer a partir de la estática, pero la pregunta es el Q. ¿Qué Q debo utilizar? Entonces, como vimos ahorita, pues debo pensar en lo que se está deslizando. Esta soldadura está evitando que toda esta zona que está churada se deslice respecto de lo que no está churada. Bueno, perdónenme, se deslice respecto de esta T invertida, ¿sí? Eso es lo que se está evitando, ¿vale? Entonces, para calcular el Q sería área por distancia. ¿Cuál área? Toda esta área. ¿Cuál distancia? La distancia entre el centroide de esa área y el centroide general. Aquí en este caso, díganme ustedes si estoy interesado en verificar que estos pernos, este perno y este perno resistan. ¿Cómo calcularían el Q? ¿Qué área utilizarían para calcular el Q? ¿Cuál sería la distancia? ¿Quién me ayuda con eso? Y como la sección es doblemente simétrica, lo que se hace arriba aplica para lo de abajo. Entonces, ¿quién me dice qué área tomaría para calcular este Q? ¿Qué área usarían para calcular el Q? ¿Aló? Buenas, buenas. Bueno, me voy a poner a preguntarles uno a uno. Voy a aleatoriamente elegir a una persona y pues la idea es que esa persona me responda. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me tocó Gisette. Gisette a la una. La profe, Hola Gisette. ¿Qué área tomaría usted para calcular el Q? pues, o sea, se supone que en la separación es donde están los pernos, ¿no? Ahí en la mitad, que sería la mitad de la sección en I y la otra que no sé cómo se llamaría, pero yo Esto, estaba sí, esto puede ser una UPN o una C. No sé. Sí, ¿qué estabas ok, pensando? entonces partiendo de eso, pues ya existen tablas que manejan las áreas que tienen
esa es UPN en forma de C, ¿no? Entonces Exacto. podríamos buscarla que fuera la más o la correspondiente a esa y a partir de ello tomar el área para calcular el Q. Ujú. Entonces sería el área de la UPN. Eso es lo que me está diciendo. Sí, señor. ¿Sí? Eso está bien. Error común que dicen, ah, no, como el flujo es acá, entonces calculo y es todo lo que está por encima. No, eso era ya cuando teníamos todos rectangulitos y todo, pero ahora van a aparecer unas figuras raras y ustedes lo que tienen que pensar es lo que se está deslizando. Y en este caso, todo lo que se está deslizando es la UPN, completica, ella se trataría de deslizar. ¿Quién la va a evitar? La evita este perno y este perno de acá, ¿sí? Entonces, el Q se calcularía con el área de la UPN, me tocaría buscar el centroide de esa UPN, que está más o menos por acá, y ese centroide, voy y busco al centroide de la figura general, y esa área por distancia me daría ese Q. La inercia es la inercia de todo, ¿sí? Recuerden eso, no es que es de solo la I, es de todo. Y otra cosa entonces que debo pensar es, aquí yo les decía, la resistencia es fuerza del conector sobre la separación. Ojo que la separación es longitudinal. Por ejemplo, ¿será que esta es la separación S que a mí me interesa en la ecuación esta de acá? No, señor. No, esa no es. Es una separación allá entrando en el tablero que no la puedo mostrar, ¿sí? Esa es la que me interesa, la separación. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso, justo cuando ellos se tratan de cortar, pues tengo ¿cuántos pernos? Número de pernos. Tengo 2 pernos. Y piensen que la UPN está deslizándose respecto de todo lo que está abajo. Este perno, cada pernito, ¿está en cortante simple o en cortante doble? Cada pernito, cuando se esté deslizando y remóntense allá cuando les lleve la plastilina y las tablitas de madera y todo. Esos pernitos estarían en cortante simple o cortante doble. Sí, Simple. Entonces cada perno dice, oiga, yo le colaboro con una fuerza y yo le colaboro con una fuerza. Entonces, y estamos separados longitudinalmente cada tanto. Entonces, fuerza, y aquí esto no sería fuerza, esto sería esfuerzo admisible, ¿sí? Porque esfuerzo por área es fuerza, ¿sí? Esto sería fuerza admisible. Esto es esfuerzo para que lo tengan presente. Esfuerzo por área del perno me da la fuerza admisible. Pero como son 2 pernos, pues lo multiplico por 2. Y como está en cortante simple, pues multiplico por 1. ¿Sí? Ahorita veremos otro caso en donde eso está en cortante doble. ¿Claro eso? sí, señor. ¿Sí? Listo. Veamos otro ejemplo. Este es muy sencillo. Este es muy parecido al que ustedes tienen de tarea, ¿sí? Pero fíjense acá que este es muy chévere porque permite ver 2 cosas, ¿sí? Yo necesito aquí, supongamos que tenemos una fuerza cortante, entonces necesito calcular el flujo de carga. ¿Cómo lo calculo? B por Q sobre I. ¿Cuál I? La inercia de toda la sección, asumiendo que esté trabajando completa. ¿Cuál V? Pues el cortante que tenga ya de la estática al máximo en la sección que me dijeron. ¿Y cuál sería el Q? Pues en este caso debo pensar en lo que se está deslizando. Y noten que lo que se está deslizando es esta área que está acá, ¿sí? Que está ahí achura, bueno, está rellena con un color negro oscuro. Esta sería la área que yo debería utilizar, le calculo el centroide de esa área y luego por la distancia, esa sería la manera en que calculo ese Q. Porque esa área negra es la que se está deslizando y es lo que los pernos estarían evitando que se deslice. Ahora, ¿ese flujo dónde lo estoy calculando? Pues lo estoy calculando acá y acá. Aquí sería mitad y mitad, ¿sí? Entonces, de nuevo, cada pernito le colabora. Ahí ya escribí fuerza cortante admisible en el perno, ¿sí? Cada perno le colabora. ¿Cuántos pernos hay? Hay 2 pernos. ¿Esos pernos están en cortante sencillo o doble? Pues uno ve que cuando
cada pernito, si esta zona empieza a deslizarse, pues el perno queda sometido en cortante simple porque solo hay un plano de corte. Entonces, pues listo. Esa sería la resistencia, ¿sí? Hay dos pernos. Otra manera de verlo es que usted dice, la demanda la voy a calcular para uno solo, para un solo perno. Entonces, como hay una sola fuerza cortante, pues la mitad la resiste esta y la otra mitad la resiste el otro. Entonces, miren que aquí ya la cortante la divido sobre dos. Pero como la demanda la estoy calculando para un solo perno, pues la resistencia también. Entonces yo no voy a decir que hay dos pernos, porque lo que estoy haciendo es calculando el flujo para un solo perno, no el flujo total. Entonces hay un solo perno, en cortante sencillo, entonces 1 por 1 es 1, y ahí me quedaría esto. Si ustedes se fijan, si ustedes comparan juiciosamente las dos ecuaciones, da lo mismo. ¿Sí? Da exactamente lo mismo, ya sea que usted quiera verlo como un todo o como cada pernito, da exactamente lo mismo. Y espero que eso quede claro. Último caso, que es el que más me gusta a mí. Si ustedes entienden esto, van a estar listos ya para los cálculos numéricos. Los cálculos numéricos, eso es área, distancia, inercia, cortante, etcétera. Pero es muy importante que ustedes entiendan esta parte de qué es lo que se está deslizando. Entonces, primera tarea, identifiquemos las regiones. Imaginemos que había un cortante a nivel seccional, eso era una viga, bueno, que tenía la carga, y ya buscamos el cortante. Y asumamos que en este caso va hacia arriba. Listo, cortante va hacia arriba, como para cambiar las cosas. Entonces, lo primero que debemos identificar es cuáles son las posibles áreas que pueden empezar a deslizarse relativamente, ¿sí? Y cuáles pernos evitarían ese deslizamiento. ¿Sí? Y lo segundo es, bueno, cómo calcularíamos el flujo, que es lo que la carga, y cómo calcularíamos el flujo admisible. Entonces yo los dejo para que analicen ustedes ese primer caso. Vamos a llamarlo aquí, esto sería las platinas. Platinas se simbolizan con la letra PL. Vamos a llamar a estos una C y aquí una platina 2. Díganme ustedes, aquí sí dejo abiertos los micrófonos para que ustedes me digan qué áreas empiezan a deslizarse y qué pernos evitarían ese deslizamiento. Y calculamos conceptualmente los flujos para cada caso. Veo que hay unos mensajes en el chat, comparto grupo de WhatsApp, eso no me interesa a mí. Listo. ¿Quién abrió el micrófono? Ay, yo cambié eso. Ángel, me pareció. Profe, pues el área, una de las áreas que intenta deslizarse sería como el rectángulo que está grande, que Eso tiene dice nombre. PL2, Tiene no al rectángulo 2. Ok, listo. rectángulo 2, y pues los pernos son los que están como horizontales, tanto arriba como el de abajo están evitando ese deslizamiento. Bien, entonces usted me dice que la platina 2 se Eso, está platina. tratando de deslizar respecto del resto. ¿Sí? Ok. Sí, Y los que lo están evitando son estos dos pernos. ¿Le entendí? O este perno, no sé. Este y el de abajo. sí, sí. Vale, bien. Bueno, esa es una opción. ¿Quién me da otra idea? La platina 1 se podría desplazar La platina 1, y pues ¿no? la tienen ¿Y quién la tiene? ¿Quién dice no se deslice? esos pernitos, ajá, los que la están pues Sujetando. sosteniendo. Exacto. Listo. Bien. Otra opción. Hay otra. Hay una tercera. Pues sería como lo que está uniendo a toda la sección, que pues sin pernos pues eso también pues se movería, lo que dice C. Solo la C.
Laura, solita la C. Pues sí, porque pues en la figura se ve como si fuera como una pieza aparte de las otras. Vale, listo. Entonces, aquí yo voy a aclarar algo. Como estamos viendo, a ver, lo voy a simplificar. Cuando estén calculando ese flujo, tienen que buscar áreas que sean simétricas. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí tengo el flujo y acá voy a tener lo mismo, ¿sí? Debido a la simetría del problema respecto a este eje de acá, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, no sé, hiciera sumatoria de momentos respecto a este eje, y veámoslo aquí como una fuerza, y una fuerza, pues fuerza por distancia me da un momento en esta dirección y esta fuerza por distancia me da otro momento, se cancelarían y entonces eso no empieza a rotar. En cambio, si yo uso este de acá, el que me dice Laura, que aquí iría un flujo y aquí haría otro flujo, yo calculo momentos respecto al eje Y, habrían fuerzas que no van a estar equilibradas o momentos que no van a estar equilibrados. Entonces eso podría empezar a rotar. Entonces el área no sería solo esa C, sino que tendría que ser esta otra de acá. ¿Sí? Esta C. Y esa sería como la tercera región, pero nos hace falta algo. ¿Sí? Entonces ya les voy a decir cuáles son las dos regiones, de hecho, son dos regiones que nos interesan. O sea, ahí están como las que ustedes dijeron, pero son las siguientes. La primera es la que decía Laura inicialmente. ¿Qué se está separando? Todo lo de arriba, esta de acá, se está separando respecto de ¿qué? Respecto de todo lo que está abajo. Entonces, cuando yo voy a calcular el Q, que es lo que me interesa a mí, ya voy, sí, pues yo tengo dos opciones. O calculo el área y el centroide de este señor y la distancia acá, ¿sí? Que es un rectángulo, o calculo el área del resto y el centroide del resto y la distancia. Yo creo que es más fácil la verdecita, ¿sí? ¿Y quién está evitando que se separe esa área respecto del resto? Pues está evitando un perno acá, otro perno acá, ¿sí? Cada perno tiene una fuerza cortante, ojo que es fuerza, la puedo llamar V o F. Esos pernos están separados cada S longitudinalmente. Son dos pernos, 1 y 2, y están en cortante simple, ¿sí? Entonces, eso sería multiplicado por 1, y ese sería el primer chequeo que yo tendría que hacer. En el segundo, ¿sí? una, una idea que la que me proponía Laura acá, voy a dibujarla aquí, era las dos C solitas. Ahí, sí. ¿Qué pasa con, qué pasa con ese caso? Que en la propuesta que me hace Laura, pues el flujo estaría resistido aquí y acá, ¿cierto? Y también estaría siendo resistido acá y acá, ¿vale? ¿Qué numerito, les pregunto, qué numerito debería aparecer aquí? En lugar de ese 2, ¿cuántos deberían aparecer? ¿Cuántos numeritos deberían aparecer ahí? ¿Ves? ¿Tres? ¿Tres porque son tres pernos? Sí, ¿no? No, ¿Cuatro? cuatro. ¿Por qué cuatro, Laura? Porque serían como cuatro partes donde se va a ver un flujo. Sí, exacto. Entonces, porque este perno colabora con una fuerza sobre ese, este también, ¿cierto? Pero este, que es un solo perno, está sometido a cortante doble. Entonces, a ese perno le toca colaborar con dos resistencias, ¿sí? Entonces, al final, sería 4 veces el cortante sobre la separación. Y eso estaría bien, pero lo están resistiendo los cuatro pernos. ¿Cuál es el problema? Que
el caso crítico en realidad es asumiendo que todo esto está unido, ¿sí? Ese que nos dio Laura está bien, pero el caso crítico es este. Miren que estoy asumiendo que todo lo que está en verde va a tratar de separarse. Ojo que estoy ahí implícitamente asumiendo que esta unión y esta unión está trabajando de maravillas, ¿sí? Y en lugar de que me lo resistan 4 pernos, ¿quién me va a tener que resistir que toda esta área verde se separe del resto? Que ahora el área creció, ojo, ya el área creció. Ya no son solamente las 2C, es las 2C más la platina de arriba. El ¿Quién va a perno, tratar que se evite esa separación, que se deslice toda esa área verde? el perno que está en cortante doble. El perno que está en cortante doble. Entonces, por eso era que yo tenía ahí el 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje y por qué sé que es más crítico? Se los puedo asegurar. Porque aumentó el área, ahora aumentó el área y como el área aumentó, el Q, créanme que va a aumentar, ¿sí? En ese caso, ustedes pueden hacer ese chequeo luego, se los puedo dejar de tarea. Entonces, cuando uno está analizando secciones compuestas, ya no es, ay, solo la parte de arriba. No, me toca empezar a visualizar los posibles casos de deslizamiento de regiones. Y eso es muy importante. Y además de los posibles casos, cuántos pernos colaboran y si están trabajando en cortante doble y en cortante simple. Yo no sé si esto es claro, ya hay suficiente ilustración para que pasemos a hacer el ejercicio numérico o si hay alguna duda. Yo creo que el ejercicio numérico puede cerrar las brechas que uno pueda tener, pero va a ser un ejercicio sencillo, ¿sí? No sé si hay alguna duda, compañeros. Profe, solo para aclarar, el 2 que aparece en la ecuación de al lado no tiene que ver con los pernos, sino por la cantidad de flujos que aparece. Exacto. S2 es porque tengo un perno con 2 planos de resistencia. Muy bien, también. Sí, es este de acá. Y eso es muy importante que ustedes lo vean. O sea, al final, eh, yo creo que la forma más fácil, a ver si lo quise, sería la fuerza de cada perno sobre la separación multiplicado por la productoria. Sería un producto entre el número de pernos por número de planos de corte, algo así, ¿sí? Desde el perno igual a 1 hasta n. Sería como una cosa así. O sea, me toca estar, si hay 2 pernos en cortante doble, entonces me aparece un 4. Si hay un perno en cortante doble y otro en cortante sencillo, pues el numerito al final va a ser un 3, ¿sí? Un perno en cortante sencillo y uno en cortante doble, al final este numerito va a ser un 3. No sé, Damián, si eso pues, generaliza un poco su pregunta y le resuelvo su duda. Sí, señor, muchas ¿Sí? gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a detener esta grabación también